Para Agustín Laje, no hay ni una sola bondad en el socialismo. No, yo no puedo encontrar ninguna, porque el socialismo es la agresión institucional contra la libertad de las personas. Así es como se debe definir el socialismo. Bad Bunny pudo tener mansiones en los Estados Unidos, pudo tener una gran vida, una vida que para muchos sería seguramente envidiable, pero curiosamente, cuando tiene que hablar de política, no habla a favor de la libertad capitalista, habla a favor de la esclavitud socialista y apoya a un partido socialista en Puerto Rico. Saludos a todas las personas que se conectan a Voces del Cambio Podcast. Hoy estamos aquí desde la convención anual de la Cámara de Comercio 2026 y nos encontramos con el invitado especial de la Cámara de Comercio, Agustín Laje. Bueno, saludos. Mucho gusto, gracias por invitarme al podcast y efectivamente estamos cerrando una jornada de conferencias aquí en San Juan, Puerto Rico y me siento muy honrado de haber sido invitado. Y uno de nuestros panelistas, Giancarlo Tuset. Saludos, Víctor. Nada, tú sabes, aquí como siempre y en un ambiente diferente, la primera vez que grabamos en un evento, en una convención. Fuera del estudio. Hay que improvisar, Sí. Hay que improvisar escenarios, hay que aprovechar la ocasión, ¿no? Y hay invitados que ameritan improvisar en el escenario. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué le pareció esta convención, el estar aquí en Puerto Rico y dirigirse al público puertorriqueño? Bueno, Puerto Rico tiene una peculiaridad y es que, inserto en el sistema norteamericano, sin embargo, su libertad económica está muy por debajo de lo que se mira en los estados norteamericanos. Esto ha surgido de los índices de libertad económica que se han hecho comparando las distintas jurisdicciones norteamericanas y podemos ver que Puerto Rico ocupa el último lugar del ranking. Es decir, cuando analizamos Puerto Rico en términos de libertad económica de los Estados Unidos, el último lugar se lo lleva la isla. Entonces, esto es un contexto muy propicio para una conferencia como esta, donde lo que intenté hacer es explicar precisamente la necesidad político y económica de liberar los mercados, de bajar los impuestos, de regular la economía, reducir el tamaño del Estado, reducir la burocracia, facilitar la posibilidad de innovar y abrir negocios. Sobre eso versó más o menos la conferencia y se llamó la atención sobre los distintos riesgos y los desafíos actuales para la libertad del mercado. ¿Cómo usted ve la política puertorriqueña? ¿Cómo usted ve que se manejan los políticos aquí en Puerto Rico? Bueno, es una buena pregunta. Puerto Rico tiene una peculiaridad también en términos políticos y es que las discusiones aquí sobre todo son sobre el estatus jurídico de la isla. Es decir, cuando hablamos de derecha e izquierda, lo que se entiende en Puerto Rico es si estás a favor de la independencia o estás a favor de la estadidad. Es una discusión que no ocurre en ningún otro país de América Latina, donde en realidad el contenido de derecha e izquierda es mucho más claro, mucho más preciso. La izquierda está a favor de un Estado que hiperregule a la sociedad civil. La derecha está a favor de una sociedad civil libre de las ataduras del Estado y que en todo caso puedan gozar de un Estado que proteja sus derechos y que se reduzca al mínimo posible. Además, lo que también nosotros solemos considerar en el resto de América Latina como izquierda pasa por el progresismo versus el conservadurismo. La izquierda, por ejemplo, le gusta todas las ideologías woke de moda, el feminismo, el LGBT, los temas del aborto, los temas en algunas zonas del indigenismo, del ambientalismo radical, y a la derecha le gustan otras cosas como la familia, los valores cristianos, la fe, las iglesias. Entonces, esas cosmovisiones distintas también involucran en el resto de América Latina lo que diferenciamos entre derecha e izquierda. E insisto, aquí en Puerto Rico parece que la discusión política está de alguna forma empobrecida por una cuestión que es muy difícil de determinar a priori, que es el estatus jurídico de la isla. Oye, Agustín, y usted viendo esa peculiaridad que tenemos en Puerto Rico, ¿usted piensa que la tendencia es que cambie? Porque, por ejemplo, aquí tenemos partidos como el Partido Popular o el PNP que integran a los demócratas y a los republicanos dentro de unas mismas instituciones. ¿Tú crees que eso está condenado a cambiar o tú crees que... ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que la isla es más demócrata que republicana si me tengo que
guiar por los resultados de las últimas elecciones. Sí, del donde claro, exactamente, donde se vio más o menos cómo hubiese salido la votación en Puerto Rico de haber podido votar por el presidente de los Estados Unidos, y ganó por gran diferencia Kamala Harris. Eso a mí me habla a las claras de que Puerto Rico es, en los términos que acabo yo de exponer, una sociedad más de izquierdas que de derechas. Por otro lado, veo que las expectativas de Puerto Rico por crecer a un nivel similar a lo de los estados norteamericanos son expectativas prácticamente rotas. Hay una enorme diferencia en el PBI per cápita, por ejemplo, entre Puerto Rico y un estado de los pobres de Estados Unidos como puede ser Nuevo México. Hoy ponía ese ejemplo. Nuevo México tiene un puntaje bueno de libertad económica, aún así es uno de los... tiene un puntaje malo de libertad económica, es el número 47 del ranking, Puerto Rico es el número 51 del ranking. Entre los estados, pero el puntaje como tal de Puerto Rico es de 2. Y el de Nuevo México es casi 5, entonces hay una gran brecha, a pesar de que uno tenga el puesto 47 y el otro el 51. Y esa brecha se ve en términos de pobreza, donde en la isla la pobreza casi que asciende al 40%, y en el caso de Nuevo México la pobreza es del 18%, menos de la mitad, o el PBI per cápita, que también en Puerto Rico es la mitad respecto de lo que es en Nuevo México. Entonces, ¿qué veo yo políticamente? Eso, que mientras están discutiendo a ver si la estadidad, si la independencia, la discusión política tendría que pasar por otras variables. Entre ellas, queremos un Estado más grande o un Estado más chico, un sector privado más potente o un sector privado más esquilmado por los impuestos. Oye, Agustín, y siguiendo esa línea, usted mencionó un término que me resaltó mucho en su convención, que en su discurso, que fue muy bueno, y es que Puerto Rico tiene un sistema cuasi socialista. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a ver, un sistema socialista es Cuba. Cuba es el último país, es el penúltimo país del ranking de libertad económica. Ocupa el puesto 178 de 179. ¿Qué significa que sea un país socialista? Pues que no hay propiedad privada, que el Estado lo ocupa todo, que los negocios están prohibidos, donde la gente solamente puede trabajar para el gobierno. Eso es un país socialista en estado puro, Cuba. ¿Puerto Rico es un país socialista en estado puro? No, en Puerto Rico hay propiedad privada, hay posibilidad de hacer negocios, hay cierto margen de libertad económica, pero digo, es cuasi socialista porque al mismo tiempo hay políticas socialistas. ¿En qué sentido hay políticas socialistas? Tenés impuestos muy altos, por ejemplo, tenés el impuesto corporativo que es 37,5%, que es una brutalidad. Tenés controles de precios, que son medidas también socialistas, controles de precios en temas de transportes, controles de precios en temas de estacionamientos. Tenés impuestos... impuestos que no hay en Estados Unidos. El impuesto al ingreso más alto. Exactamente. Impuestos progresivos. Tenés también, por ejemplo, un montón de profesiones que requieren licencias, pero profesiones que... Coordinador de eventos, uno. Coordinador de eventos, o por ejemplo, requieren licencia diseño de interior. O sea, quien te va a diseñar el interior de tu casa, lo que vos tenés que ver es si te gusta cómo esa persona ha diseñado otros proyectos. Pero ¿por qué necesita una licencia del Estado para poder ser diseñador de interiores? Yo sí entiendo que un médico que te puede hacer una cirugía necesita una licencia que esté garantizada por el poder público, lo entiendo. Pero ¿por qué organizador de eventos o por qué diseñador de interior? Entonces es totalmente absurdo. Otro tema interesante también de la isla es que vos tenés también una gran cantidad de empleo público. Tenés más de 500 empleados públicos por cada 10.000 habitantes. Eso es inmenso. Tenés alrededor de 140 agencias estatales en una población que es 3.200.000 la de Puerto Rico, que si vos lo comparás con países que tienen poblaciones similares, tenés apenas 30 agencias estatales. Entonces, ¿qué ha habido en Puerto Rico? Ha habido una multiplicación del sector estatal, ha habido un acrecentamiento de los impuestos y una hiperregulación sobre los empleos y sobre las empresas que a mí me llevan a calificar esta situación no de socialista, pero de cuasi socialista en la medida en que incorpora medidas que son propias de países socialistas. Para Agustín Laje, no hay ni una sola bondad en el socialismo.
No, yo no puedo encontrar ninguna, porque el socialismo es la agresión institucional contra la libertad de las personas. Así es como se debe definir el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es la idea de que los políticos tienen la capacidad de ordenar las decisiones de los demás, pero no simplemente de sugerir cómo los demás tendrían que conducir sus vidas, sino que el político socialista se arroga los medios para coaccionar a las personas a cumplimentar los planes de un órgano político centralizado. Yo en eso no puedo encontrar ninguna bondad, ni moral ni económica. Económica no la puedo encontrar porque destruye el sistema de precios, que es el que funciona como señal de mercado para distribuir los esfuerzos productivos, para articular los consumos de acuerdo a las señales que vienen encapsuladas dentro de esos precios y con los incentivos correspondientes. Muy distinto es el método del socialismo, que significa que toma las decisiones un grupo de personas específicas y que aquel que no cumpla con esas decisiones entonces va a recibir un palazo en la cabeza. Económicamente una cosa ha funcionado, la otra no ha funcionado. ¿Tenemos experiencias? Claro, las tenemos frente a nuestras narices. Yo recién posicionaba a Puerto Rico como un país que lamentablemente tiene muchas políticas socialistas, pero lo diferenciaba de Cuba. Bueno, hagamos la comparación. En Cuba la pobreza extrema es del 90%. Y en Puerto Rico la pobreza no extrema, la pobreza como tal, es inferior al 40%, 38 más o menos, 39. En Estados Unidos, donde hay más capitalismo y más libertad de empresa, hay 11% de pobreza. Cuando uno ve los índices de pobreza, vas a ver que cuanto más socialista es un gobierno, más pobre es su población. Al contrario, cuanto más libertad económica hay en una nación, menos pobres hay en esa nación. Y más aún, vas a ver otra cosa más importante, que es que el 10% de la población más pobre de las naciones con más libertad económica tienen un ingreso 8 veces superior al 10% más pobre de las naciones menos libres en términos económicos. ¿Qué significa esto? Que te conviene, por ejemplo, mucho más ser pobre en Miami que en La Habana. Te conviene mucho más ser pobre en Santiago de Chile que en Caracas, y así sucesivamente. Además, también podés ver en las investigaciones empíricas que se han hecho y que he citado hoy, que la movilidad social es mucho más frecuente y posible en países con libertad económica que en países que no hay libertad económica. ¿Cuál es la movilidad social, por ejemplo, de un nicaragüense en Nicaragua, donde no hay libertad económica? Ahí nadie se mueve económicamente, nadie tiene posibilidad de ascender a menos que sea parte del gobierno. Lo que pasa cuando no hay libertad económica es que la única forma de ascender económicamente es siendo parte del gobierno, pero no de la burocracia común y corriente, de la dirección del partido que gobierna. Esta es la historia de la familia Castro, esta es la historia de la familia Chávez, esta es la historia de la familia Ortega, esta es la historia de la familia Kirchner en Argentina, esta es la historia de la familia Morales en Bolivia, de la familia Maduro en Venezuela. ¿A cómo se enriquece alguien en un país socialista? Siendo el dirigente, el líder del Partido Socialista. ¿Cómo se enriquece alguien en una sociedad de libre mercado? Sirviendo a los demás con buenos servicios, con buenos bienes a bajos precios. Oye, Agustín, siguiendo la línea, esa línea, sí, y de cómo hay esa movilidad social, un buen ejemplo que usted habló es sobre la hipocresía de los artistas urbanos. ¿Usted puede hablar sobre eso? Bueno, a ver, uno de los principales desafíos que tiene para mí la libertad económica en la isla, en Puerto Rico, es que muchos de sus más relevantes artistas que han hecho su fortuna gracias al mercado capitalista, hoy sin embargo predican políticas socialistas para sus propios conciudadanos. El caso más elocuente es el de Bad Bunny. Es el más elocuente porque es el artista de mayor éxito al día de hoy, por lo menos. En otra época podremos haber hablado de otro, quizás en el futuro hablaremos de otro, pero hoy al menos es Bad Bunny. Él ha hecho su fortuna y su éxito como músico gracias a la libertad económica. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay un órgano estatal que le haya impuesto a Benito diseñar su música de una cierta forma o de otra, implementarla de esta manera, comercializarla aquí y no allá, tener su lugar en Spotify y su lugar en donde fuere. Sus conciertos, no. Todo esto es iniciativa privada. Si Bad Bunny tiene éxito musical es gracias al libre mercado, gracias a las decisiones que él mismo tomó y que la empresa que le dirige ha tomado. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ese éxito, Bad Bunny pudo tener mansiones en los Estados Unidos, pudo tener una gran vida, una vida que para muchos sería seguramente envidiable, pero curiosamente
cuando tiene que hablar de política, no habla a favor de la libertad capitalista, habla a favor de la esclavitud socialista y apoya a un partido socialista en Puerto Rico que, si sube al poder, va a limitar las posibilidades de los demás de hacer lo que Bad Bunny sí pudo hacer. ¿Incluyéndola a él? No, pues, ese es un muy buen punto. Los ricos no le temen al socialismo porque al final del día, para ellos, es muy fácil huir del socialismo. Los ricos de Venezuela se fueron de Venezuela, movieron sus empresas, su capital, tocaron un botón y movieron su capital afuera de Venezuela y hoy viven en Miami o viven en Madrid. Los ricos vamos a decir, de Cuba, cuando llegó el castrismo, simplemente se fueron a la Florida y se terminó el problema. ¿Quiénes son los que sufren el socialismo? Los que no tienen los recursos para huir del socialismo. Entonces, si el proyecto socialista de Bad Bunny no funciona en la isla, su vida no va a cambiar. Vivirá en los Estados Unidos, que tengo entendido que gran parte del año debe vivir seguramente allí. Vivirá en el capitalismo norteamericano y se terminó. El problema lo van a tener los que no tienen esas posibilidades, que tienen que vivir en la isla bajo un sistema de agresión permanente a la libertad económica que, por lo tanto, tiene tasas importantes de pobreza, un crecimiento económico diminuto. El último año, el 2025, Puerto Rico creció el 0,4%, cosa que es muy poca. Entonces, cierro con esto la idea. Está muy bien que nos guste la música, está muy bien que nos guste el arte, pero tenemos que entender que los artistas no siempre son los mejores consejeros en política. Muchas veces son simples demagogos que se inclinan a la corrección política del momento y que, como las ideas de izquierdas tienen buena prensa, ellos creen que la gente le va a ovacionar, y muchas veces ocurren cuando ellos defienden ideas de izquierdas. Pero cuando esas ideas de izquierdas llegan al poder y destruyen a la sociedad, esos mismos artistas se lavan las manos, reubican todo su patrimonio en un país capitalista y no sufren los embates y las desastrosas consecuencias de sus propios consejos políticos. Para ir cerrando rapidito, porque sé que estamos cortos de tiempo. Sí. La situación de Colombia, su opinión, rápido, las elecciones en Colombia ahora mismo. Bueno, hay segunda vuelta. Allí claramente es derecha-izquierda en los términos que habíamos comentado anteriormente. Por un lado tenemos un candidato oficialista, el títere del actual presidente Gustavo Petro. El candidato se llama Iván Cepeda, quiere reformar la Constitución, se adhiere al socialismo del siglo XXI, se adhiere a toda la agenda woke. Y por el otro lado tenés a Abelardo de la Espriella, que es un empresario outsider que quiere más libertad económica, que quiere menos Estado y que quiere una cultura libre de la desmesura woke. En ese sentido, ambos llegan a la segunda vuelta en una condición asimétrica. ¿Por qué? Porque el outsider de derechas le sacó bastante ventaja, casi 5 puntos de ventaja, en la primera vuelta al candidato de izquierdas que se suponía que iba primero. Según las encuestas, Cepeda iba primero e iba segundo o tercero el candidato de derechas. Pero al final todas las encuestadoras, prácticamente salvo una, se equivocaron y el primero fue Abelardo y el segundo fue Cepeda. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el petrismo? Está desesperado. Entre otras cosas, le ha prohibido a Abelardo usar la camiseta de la selección colombiana de fútbol. Le ha prohibido, a través de un juez, decir firmes por la patria, que es su eslogan político. Le quiere acusar frente a la Corte Penal Internacional supuestamente por tener algún tipo de vínculo con los paramilitares, cosa que es falso. Los que tienen vínculos con los guerrilleros son los petristas, justamente, que son proguerrillas, y lo que están haciendo en este momento también es comprando votos con mucho dinero en la costa colombiana, donde la situación geopolítica de esa zona es favorable a el clientelismo político. ¿Cuándo va a ser la elección de segunda vuelta? El día 21 de junio, es decir, faltan muy pocos días. Hay que poner nuestros ojos en Colombia, porque Colombia es un país muy importante para toda la región, y lo que se está jugando es derecha, izquierda, libertad económica o Estado interventor, cultura cristiana conservadora o cultura progresista woke. Esas son las disputas. Ahí lo tienen, Agustín Laje en Puerto Rico. ¿Quién gana el mundial? Que empezó hoy. Sí, me lo estoy perdiendo. En Argentina, el mundial de fútbol, soccer, como le dicen acá,
es un acontecimiento social, es el más importante acontecimiento social. La gente, cada partido se junta, hace sus asados, te tomas tu cerveza, estás todo el día con tus amigos mirando el fútbol, es una cosa espectacular. Y yo te diré, el último mundial lo ganó Argentina en el 2022, ¿sí, y este año vamos a repetir. Tenemos que ganar este año. La cuarta. Dicen que el favorito es la cuarta. Dicen que el favorito es Portugal, pero porque quieren que gane Cristiano Ronaldo. No sé, este es el último mundial de Messi además, así que va a tener un encanto particular. Cristiano, aquí somos Messi. Bien. Si no, no daba esta nota. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. Así que ya saben, sigan conectados a todo lo que está pasando en Voces del Cambio Podcast.